bueno que las personas se quieran, se cuiden, se coloquen en el centro, porque al final si uno no está sano, si uno no está contento, difícilmente puede atender a los demás. Pero cuando verdaderamente uno llega a pensar que uno es el mundo, que es el eje de la existencia del universo, es más, que los demás deben dar vueltas en torno a uno, entonces está cayendo en el narcisismo. Vamos a intentar distinguir entre narcisismo y egoísmo, y narcisismo y egocentrismo, y para eso vamos a acudir a nuestra Marían Rojas en esta mañana de sábado. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué tema me sacas tan interesante? Y seguro que alguno de nuestros oyentes ya ha pensado en alguien. Porque cuando tú dices narcisismo, de repente se activa la bombilla y te sale la cara de alguien del entorno, de la familia, que has conocido en tu trabajo. Y bueno, todos sabemos que la personalidad narcisista nace del mito de Narciso, ¿no? Que se miraba y se enamoró de su propio reflejo en el agua. En el agua, efectivamente. ¿Qué es el narcisismo? Pues gente que se quiere mucho. Mucho, de forma desproporcionada. Esa es la palabra, desproporcionada, ¿no? Porque quererse a uno mismo no es malo. Bueno, efectivamente, es que hay un narcisismo sano, hay un narcisismo que es bueno. Hemos hablado mucho también nosotras, Cristina, aquí de la autoestima, y la autoestima es un amor adecuado hacia mí mismo. Me trato de forma natural, me trato bien, intento ser una persona compasiva conmigo mismo, pero claro, a veces se nota mucho, Cristina, también te lo digo. La persona que posee un narcisismo sano es cálida, es empática, se trata bien, se enfrenta de forma sana a las diferentes circunstancias que le suceden en el día a día, y se quiere y se sabe decir las cosas buenas que uno tiene. Oye, pues a mí me gusta esto porque se me da bien. Eso no es narcisismo. El narcisista es una persona que necesita estar siempre por encima de los demás. Es una persona que necesita constantemente dominar. Es una persona que necesita sentirse mirada y apreciada por la gente de su entorno. Y entonces, y por otro lado, están atrapados. Porque claro, es que nosotros damos para lo que damos. Es decir, por mucho que nos creamos, como dice una paciente mía, la última Coca-Cola del desierto, pues bueno, pues tenemos siempre un límite. Y si tú te has cruzado, Cristina, alguna vez con algún narcisista en relaciones cercanas, de amigos, a lo largo de la vida, son personas que luego te dejan una mella de sensación de inferioridad, porque ellos buscan que tú te sientas menos. Ellos buscan que tú no te sientas a gusto y que les sepas poner siempre en un lugar especial. Ellos se tratan muy bien a sí mismos, se tratan demasiado bien. Es que aquí todo es desproporcionado. Si no, es una cosa natural, pero es que esto tiene un tema desproporcionado que molesta mucho. Luego fíjate que no es tanto maldad, yo lo diría así, cuanto que no se aperciben de tu existencia. Quiero decir, proclaman una agenda de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí el centro de todo son ellos, sus gustos, sus apetencias, lo que se va a hacer, y los demás tienen que hacer lo que ellos dicen. Se definen como netamente superiores. Por lo tanto, los demás tienen que tener admiración hacia su persona, ¿no? Efectivamente, o sea, los demás les tienen que admirar, pero ellos son desconfiados porque les da la sensación de que nunca nada es suficiente, y por otro lado necesitan controlar. Es decir, necesitan controlar los tiempos de los demás, los planes de los demás. Ellos llevan el control en cada circunstancia, y entonces es una manera en el fondo de camuflar un problema de autoestima, porque esto es la clave, Cristina, entender que el narcisismo al final es un tema de que uno se siente inseguro en algún campo de su vida y entonces lo tapa con su discurso, su control, su forma de tratar a los demás. Cuando hablábamos del narcisismo bueno, hablamos que son gente cálida, amable, te trata bien, de tú a tú. Al final en la vida lo más bonito es conseguir tratar a las personas de ese tú a tú sano, cariñoso, cercano. En cambio, cuando estamos en ese narcisismo te trato de forma desigual. Puede ser un narcisista, un jefe narcisista que jamás considera a los demás. Uno del equipo que tiene nuestra misma posición, pero que notas que te deja de menos y que te lo mira y que tiene un comentario, una mirada, un gesto que te deja como a ti como algo menos. Puede ser una pareja, que esto es un dramón, ¿eh? O sea, si tienes una pareja narcisista, acabas agotado. Esto sí que es un tema que yo tengo una paciente mía que sale con un hombre muy, muy narcisista, que siempre le está contando porque su suegro, el padre de mi paciente, no sabe lo suficiente, que son más torpes a la hora de organizar los planes, que no saben de comida rica, que no, y entonces es agotador, porque claro, te están constantemente recordando que tú no sabes.
Efectivamente, y como al final somos muy limitados y sí que tenemos muchos defectos y cosas a las que no llegamos, pues el narcisista se aprovecha. De eso para demostrar que él sí que sabe. Pero insisto, Cristina, esto tiene un fondo de gran inseguridad. Y luego el narcisista a veces entra en un campo fantástico, es decir, fantástico en el sentido de fantasía. De repente tiene una imagen de ellos muy fantasiosa, se inventan historias muy grandes, se ven a sí mismos muy grandes en la historia y en el tiempo. Bueno, y de hecho, si tú tienes un político narcisista y miramos a lo largo de los años la historia, son personas que no conectan con las personas que tienen, con el pueblo, con la sociedad. Ocurre a menudo, además es un arquetipo que se repite en la política. Bueno, y a mí que me encanta leer historia, te das cuenta que para que estas personas triunfen es que van con un discurso. Y entonces hay un punto en el que el narcisista, si tú eres una persona insegura, pues tienes primero un punto de admiración, ¿no? Es una persona que sabe tanto de un tema, te habla tanto de sí mismo, pues hay un primer punto que te puede hasta producir una cierta atracción, pero luego te cansa. O sea, una persona que siempre habla de sí mismo. Yo recuerdo hace un par de años un paciente que yo tenía en consulta, que siempre que llegaba me decía, bueno, Marian, yo no he estudiado medicina, pero sé más medicina que tú porque mi padre era médico y tal. Yo quiero que sepas. No, es que no te puedo contar. Y entonces siempre sabía más que yo. Me acuerdo un día que le pauté unas vitaminas y me dijo, mira, mi mejor amigo es el dueño de un laboratorio que es la competencia a lo que tú me recomiendas y que sepas que él... Y entonces me contó una cosa de la metilación de los fármacos, pero este era un hombre que encima que no tenía nada que ver con el mundo de la biología. Sí, pero lo sabía todo. Tremendo. Oye, yo te quería preguntar, perdóname, que no cuéntame esa anécdota y te pregunto. No, que solo que un día simplemente le dije, bueno, es que no entiendo por qué vienes a hablar conmigo, amigo. Si sabes más, claro. Y entonces me dijo, bueno, Marian, porque a veces viene bien poder hablar con alguien que sabe casi tanto como tú, ¿no? Digo, esto es alucinante. El comentario es buenísimo. El comentario es buenísimo. Bueno, y la persona que nos esté oyendo que tiene una pareja narcisista o una persona narcisista en su entorno laboral o en su círculo de amigos, ¿qué tiene que hacer con él o con ella? Bueno, lo primero es entender que si lo tiene, que lo diagnostique. O sea, es decir, que lo diagnostique para él, que no se lo diga, o para ella. Es decir, que oye, pues yo creo que con lo que he dicho, o es mi padre, o mi suegro, o mi pareja, o mi hijo, o mi yerno, tiene algo de estos rasgos. Lo segundo es intentar entender si esto te afecta o no. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo sé que es así, pero no me afecta, porque hasta me hace gracia cómo cuenta las cosas y se hace de protagonista. Pero si te afecta, intenta entender por qué te afecta. Es porque te hace de menos, es porque en el fondo busca humillarte un poco, es porque te impide tener tu lugar, porque no empatiza contigo.
Y finalmente intenta entender qué le está pasando a él o a ella, ¿no? ¿Por qué tiene este caparazón, esta coraza de narcisismo? ¿De dónde le viene? ¿Es porque le han inflado, le han sobreprotegido de pequeño, porque le han mimado a lo grande? ¿Es porque es una persona profundamente insegura y ha creado este narcisismo para que la gente le adule? Es que te adulen tiene mucha gratificación en el cerebro, y entonces hay mucha gente que con tal de sentir la adulación o cómo la gente le observa y le mira, es capaz de crear una coraza de estas fantasiosas. Y entendiéndolo, intentar integrarlo en la vida. Es decir, oye, si esta persona me está perjudicando, voy a intentar ponerme ese famoso impermeable psicológico del que hablamos para que las cosas no resbalen. Si no soy capaz de hacerlo, quizá me tengo que distanciar un poco, ¿sabes? Porque a veces el problema es que vivimos muy pegados a gente que nos perturba demasiado, Cristina. Claro. ¿Y sirve decirles que son narcisistas? Uy, no, yo eso no lo recomiendo nada. Creo que hay cosas en esta vida que cuesta mucho decirle a las personas, y a veces con muchísimo cariño, en un momento muy delicado, en un momento donde conectamos, decir, oye, yo creo que a veces quizá pues te pasas un poco como cuentas las cosas, no hace falta dar tanto bombo a este tema, a veces en la forma en que comentas las cosas nos dejas más mal al resto, pero hay que decirlo con muchísima delicadeza porque es un ataque muy frontal, y estas personas los ataques frontales los llevan muy, muy, muy mal, y te puede atacar con algo a ti y decirte algo que te haga sentirte peor y que acabe la relación en una tensión muy dura. Entonces, yo en este caso no soy de las que hay que decirlo directamente, sino más con un mensaje de lo que se trata, del contenido, y sobre todo diciéndole, yo a veces me siento mal cuando tú demuestras esta actitud, me da la sensación de que a veces pasas por encima de todos, pero siempre con muchísima delicadeza, porque lo interesante es llegar a un punto de acuerdo, y decir la palabra narcisista genera una cosita que a nadie le gusta. Pues es Marian Rojas, autora de Encuentra la persona vitamina, o cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes de sábado.